Arrancamos. Ok, para que reviso el machete de qué es lo que iba a hablar. Bueno, la cosa era así. Guille, me presento, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, 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 hola. Federico Pedrosa, trabajo haciendo 3D y animación y por algún motivo estudié ingeniería en lugar de estudiar arte y hice un curso de programación en Java, así que tengo un perfil técnico y artístico a la vez, entonces el rol que siempre termino cumpliendo es de arte técnico. El trabajo mío en qué consiste en asentar pipelines y hacer cosas para que los artistas y los programadores no se caguen a trompadas. Muy importante. Los sonidistas nadie le importa porque nadie los quiere igual, así que no importa. Bueno, la cuestión es que como tengo un perfil técnico, a veces me toca modelar y hacer arte, y a veces me toca hacer rigs y animación. Integrar, por lo general siempre termino integrando yo en Engine, siempre me toca lidiar con Unity o con Unreal y no siempre es un trabajo muy bonito porque a los programadores les encanta bajar cosas de Mixamo y de paquetes de Unity y eso no siempre anda. ¿Cuántos de acá animaron o saben algo de animación o tienen idea o quieren animar o no se animan a animarse? Bueno, no importa. Aplica también, salvo la última parte, pero y la del medio y el principio, pero bueno, no importa. Algo vamos a aprender. La cosa es que yo tenía una presentación re bonita armada con los 12 principios de animación y los iba a explicar y todo, y después iba a explicar otra cosa de cómo animar un poquito más rápido, cómo planificar un rig. Cuestión es que terminó siendo una presentación de casi 200 páginas con todo lo que tenía que explicar, entonces dije, va a ser más expedito y más claro si directamente me siento con los chicos, les muestro ejemplos y los voy guiando en más o menos cómo se resuelven ciertos problemas con los que uno se encuentra en el día a día al llevar adelante una producción. Que son muchos y muchas veces parecen mucho más complejos de lo que en realidad son, y es como dijo el Guille que le pasaba con Premiere, es muchas veces picar 2, 3 botones hasta que te dejan ir y listo, ahí anda todo. Pero de paso quería pegarle una repasadita a lo básico porque no sabía el nivel de quienes iban a venir. Así que por las dudas dije, bueno, arrancamos con lo básico. Una clase simple de animación que va desde lo más básico hasta lo más complejo. ¿Alguno conoce los 12 principios de la animación? ¿No? ¿Sí? Bueno, básicamente un mono que trabajaba en Disney en los años 30 descubrió que para animar bien hay que seguir estos 12 principios y la animación se ve hermosa. ¿No? Voy a minimizar porque yo no me los acuerdo de memoria. Lo tengo traducido al español. Básicamente, el primer principio es tirar y aplastar, que es lo que están viendo acá. El cubo por defecto de Blender, en el que el GIF me quedó explotadísimo, pero bueno, no importa. Básicamente estirás todo para exagerar el movimiento. Ese es el primer principio. El chiste de este era explicarle los 12 principios. No tiene sentido que me ponga a decirle estos son los 12 principios. Estoy seguro que van a encontrar un video en YouTube de un mexicano o cualquiera que lo explica mejor que yo. El chiste es que yo le iba a decir, bueno, estos son los 12 principios, estos no sirven. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos en videojuegos hay un montón de cosas que se están moviendo y que no necesariamente tenemos control nosotros artísticos sobre eso que está pasando. Entonces, bueno, primer principio, estirar y aplastar. Me parece que la animación es bastante clara de en qué consiste ese principio, ¿no es cierto? Es enfatizar el movimiento estirando. Segundo principio es la animación. Cuando va a haber un movimiento, hay un movimiento previo que anticipa el movimiento que va a pasar, la acción que va a ocurrir. El ejemplo del cubito es muy bonito. Toma envión para moverse hacia adelante, pasa al costado. Y este es el primer principio con el que nosotros tendríamos problemas, que es la puesta en escena. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos en video nosotros no podemos controlar la puesta en escena, la controla el jugador. Tenemos un personaje que se está moviendo, pero nosotros no podemos saber cómo se va a mover. O sea, podemos hasta cierto punto, pero el jugador es el que va a controlar dónde va a estar el personaje en X momento de la escena. Entonces, este principio, el tercer principio de la animación, la puesta en escena, vuela en videojuegos. Porque por lo general el jugador es el que tiene el control de la escena. Este se va. Cuarto principio,
los dos tipos de animación, pose a pose o acción directa. Este es otro principio que se va, porque cuando nosotros animamos y animamos por lo general un personaje o un objeto o lo que sea, el jugador va a estar controlando esas animaciones. ¿Por qué? Porque tienen que ser dinámicas. Si un personaje pega una piña, si un personaje salta, nosotros no decidimos el momento en el que queremos que salte, eso lo maneja el jugador. Entonces tenemos que lidiar con un montón de limitaciones y es muchísimo más fácil trabajar de manera pose a pose. Se hace una pose, que por lo general es una pose clave, una pose final y un in-between. Y después dejamos que el programa interpole. Y sí, obviamente se tocan un poquito las curvas, se acomoda un poquito con algunas poses intermedias, pero casi siempre se trabaja así porque siempre hay un game designer que nos va a decir, ok, ya no tenés limitaciones de cámara o de puesta en escena donde te dicen en tal ángulo, en tal contrapicado y que te piden cambios, pero ahora un game designer te va a decir, tenés que hacer que un personaje salte, corra, se tome una coca y tenés 40 frames para hacerlo. Entonces, hay que lidiar con esa limitación, entonces ya no podés decir, bueno, si tengo que hacer todas esas acciones, pongo primero las poses y después relleno entre medio. Entonces, el tercero y el cuarto principio de la animación no los aplicamos. Los podemos tener en cuenta cuando estamos animando, pero no los tomamos al pie de la letra como debería ser. Acción complementaria y acción superpuesta. Bueno, es bastante explicativo. Son las cosas que se mueven, que van siguiendo el movimiento principal que se va llevando a cabo. Al final de la charla, en donde voy a explicar qué es lo que es Space Switching, es una técnica para automatizar más o menos esto y no tener que animarlo a mano o no tener que pedirle al programador que haga esto, porque al final les voy a explicar cómo se negocia con programadores, que no lo haga el programador y que tampoco lo tenga que hacer el animador, porque el tiempo de animador es plata y siempre queremos optimizar la producción. El tiempo que el animador está animando las cositas que se mueven no está animando un personaje o alguna otra cosa que se puede llevar a cabo que puede ser más relevante para una producción. Sí, mira, pasa esto. Mira, no te lo verán. Qué guacho. Bueno, la aceleración, medio que esto es importante, que es básicamente cómo vamos a controlar el tiempo de una animación. Esto por lo general los programas lo interpolan con curvas. Cuando se bajan Blender o Maya o 3ds Max, entre que ya van a trabajar usando pose a pose, el programa interpola entre una pose y otra y no siempre tenemos que nosotros poner las poses intermedias, sino que podemos dejar que el programa lo resuelva y tocatear un poquito las curvas de cómo se va a mover una animación entre una y otra y que el programa lo resuelva. Eso medio que... Esto también hay que tenerlo en cuenta, pero podemos hacernos un poquito los chotos y el sexto principio podemos decir, bueno, qué sé yo, no es tan necesario. Animar con arcos, bueno, esto es un principio casi de la naturaleza, todo se mueve en curvas, así que cuando hagan una animación de un personaje que pega, a menos que un personaje corra, incluso cuando el personaje corra y se esté moviendo los pies y todo eso, se va a mover con un movimiento de pseudopéndulo, por así decirlo, entonces siempre se anima en arcos. Este es otro principio que es bastante importante, que es la acción secundaria, que es cuando cosas se mueven siguiendo el movimiento. Es similar a la acción complementaria o la acción superpuesta, la diferencia que acá es un objeto completamente aparte. Y bueno, me parece que la ilustración es bastante clara. Esto también hay una técnica que es la misma que la anterior para poder automatizar hasta cierto punto este proceso y no tener que estar animando un montón, keyframe por keyframe y cosas así. Después, noveno principio es el ritmo, que tiene mucho que ver con las curvas. Si ven en la parte de abajo, un movimiento es lineal y el otro movimiento sigue una curva en donde arranca desacelerando, acelera de golpe y después desacelera en los cubitos de abajo y el primero se mueve completamente lineal en un movimiento continuo. ¿Cómo? Ajá, easy in, easy out. Y sí, también, estos principios de animación aplican para 3D, pero también para 2D, también para interfaz, para un montón de cuestiones que como animadores a veces nos toca lidiar con esas cosas. No siempre nos va a tocar un proyecto que es 3D
y a lo mejor vamos a tener que implementar, sobre todo si quieren encarar para la rama técnica o si son programadores. Motion Graphics, exactamente, también sirve un montón. 10º principio, la exageración. Exagerar cualquier movimiento, como referencia sirve muchísimo ver películas viejas, sobre todo de Tom y Jerry. Las de Disney son buenísimas porque exageran muchísimo y en esas animaciones implementan muy a rajatabla estos principios de la animación, los 12 principios, porque la única forma de animar era ilustrando, no habían programas que interpolaran o que te permitieran hacer un rig. Pero de todas formas, al principio los rig eran más duros y hoy en día medio como que se espera que todos estos principios, sobre todo la exageración y los primeros que les dije, se implementen en un rig, y a la hora de armar un rig hay que tenerlos en cuenta cuando el animador vaya a animar o si vamos a ser nosotros los que vamos a animar. Dibujo sólido, bueno, si hacen 2D es muy relevante, si hacen 3D medio como que se pueden olvidar de este principio porque ya es 3D, no hace falta hacer dibujo sólido. O sea, no hace falta dibujar con volumen porque ya tiene un volumen hacer en 3D. Y el atractivo es básicamente hacer las cosas lindas, darle un toque de personalidad a algo para que ya sea el jugador o quien sea que esté viendo pueda empatizar con lo que sea que está mirando, ya sea un personaje o en este caso un cubo que tiene características muy animables, o sea, es bastante adorable, gira, se muestra. Si pensamos en un cubo, ¿qué es lo que es un cubo? Hay un cubo y el cubo está ahí, ¿qué es lo que hace? Y nada, es un cubo. Entonces, bueno, conferirle propiedades antropomórficas a las cosas hace que la gente se encariñe con eso. Y eso es bastante importante. Y eso concluye los 12 principios. Uy, terminé la primera parte de los ponchazos, qué capo. Y eso nos lleva a la segunda parte. Si después quieren pueden buscar en YouTube 12 principios de la animación. Van a ver de dónde me robé los GIFs estos, que están buenísimos. Creo que hay un video en Mixamo, ¿no? En Vimeo, en donde explican también estos 12 principios, un poquito más largo. Lo ideal, si pueden conseguirse el libro La ilusión de la vida, que es en donde que lo escribieron Oli Winston y no me acuerdo el otro tipo. Está el Survival Kit del animador, que también es bastante bueno. Es de Disney. Los dos son de Disney, de hecho. Sí, los 12 principios de la animación es un poquito más romántico como está escrito porque le ponen muchísimo mérito al... La esclavitud de por medio. Sí, la esclavitud de promedio, que en los años 30 literalmente trabajan casi esclavizados los animadores de Disney. Sí, las cosas lindas que tiene el capitalismo. Y bueno, si pueden conseguirse el libro, incluso si pueden piratearse por ahí un PDF, no me está escuchando nadie, ¿no es cierto? Nada, no pasa nada. Si pueden conseguirse por ahí un PDF, va como trompada. No sé si hay una versión traducida. Nunca pasó, pero... Guille no está, así que podemos piratear todo lo que queramos. Total, la responsabilidad le cae a él. Sí, no pasó nada acá. Pero esos son los 12 principios y tengan en cuenta que en 3D medio como que la puesta en escena no tenemos mucho control, eso va a depender casi del jugador, ¿no es cierto? Acción directa y pose a pose, siempre vamos a trabajar pose a pose, vamos a poner una pose inicial, una pose final y los in-betweens. y después, bueno, qué sé yo, el dibujo sólido, la herramienta ya nos va a resolver porque estamos trabajando en 3D. Esos son los 3 principios que me digo como, bueno, qué sé yo, no les doy mucha pelota y ahí está. Y el segundo tema de la charla es cómo encarar un rig. Y esto ya es medio engorroso. ¿Alguno ha trabajado en algún videojuego antes? ¿En alguna producción donde hayan tenido que hacer algo? Bueno, encarar un rig es bastante complejo porque va a depender muchísimo de la producción en la que estén trabajando. Muchas veces puede que les toque una jam como la que arranca mañana, en donde van a tener que hacer todo rápido, mal, pronto. Va a quedar feo, va a quedar mucho y va a ser retrasado, pero bueno, va a ser el primer juego. Literalmente en una jam haces con lo que tenés a mano. Entonces, hay muchos que directamente ni siquiera hacen rigs para una jam, es una locura. O sea, hacer un rig te puede tomar
dependiendo del rig puede llegar a tomar hasta meses, dependiendo de la clase de producción. Entonces decís, bueno, mirá, ¿qué es lo que hace el personaje? El personaje salta y salta. Entonces, bueno, son saltar, es que ni nada. Entonces, es más, es un cubo como el que veíamos recién. Bueno, entonces ni siquiera vale la pena hacer un rig. Puedes directamente agarrar el modelo, hacer que se estruje, se estire para arriba, listo, ya respeté el primer principio de la animación. Salta con un arco, el segundo y así, y listo, ya está. Ni siquiera hiciste un rig. Listo, ya está, poco frame, ya está. Pero después a veces, qué sé yo, en una jam podés volverte loco y yo siempre peco mucho de esto y siempre que estoy con Guillermo peco de esto, en donde en una jam tenemos 48 horas para hacer un juego y es como que, listo, vamos a hacer el siguiente God of War. Sí, todo. Todo. Y pasa que decís, bueno, siempre que hay uno que quiere hacer eso y es muy fácil subirse a la moto y bueno, qué sé yo, es una jam, es como la oportunidad perfecta para experimentar y hacer cosas que pueden no salir, puede terminar mal, no te están pagando, lo estás haciendo por amor al arte, así que si es el momento para experimentar es en una jam. Entonces bueno, nunca antes había hecho un rig, ¿por qué no voy a hacer un rig en una jam? Total, ya estoy acá. Diferentes en una producción por lo general ya hay plata de por medio, entonces eso eleva un poquito las apuestas y claro, y casi siempre hay tiempos de por medio, entonces es decir, bueno, hay que hacer un personaje y el personaje se tiene que animar. Bueno, ¿cuántos personajes van a ser? ¿Cuántos personajes distintos van a ser? Puedo reciclar el rig en varios personajes. Puedo no hacer un rig, van a haber personajes, no van a haber personajes, entonces ahí es donde se encara. Y para eso me traje un par de ejemplitos. Estos me rompieron la textura, lo cual es un garrón. Animation. Pam. Si pongo las texturas explota. Sí. Ah. Se muy rompió. ¿Qué pasó? Es muy raro porque está empaquetada la textura, lo cual me aseguré de empaquetarla antes de venir. Está pero no está. Bueno. Lo vemos sólido, total la silueta se entiende. Por ejemplo, este rig. Este es un juego en el que tuve que trabajar a principio de año, apenas empecé en el trabajo en el que estoy ahora. En el estudio estaban trabajando juegos hipercasuales, básicamente vino un publisher, te dice, necesito que me saques juegos como pan caliente, o sea, así, me tenés que sacar, en 2 semanas me tenés que tener un prototipo jugable, a las 2 semanas siguientes tenés que implementar la monetización, a las otras 2 semanas el juego tiene que estar corriendo y andando, o sea, tenés por lo general 6 semanas para tener un juego andando de lleno. Tenemos un equipo relativamente chico, o sea que éramos 4 personas trabajando en un proyecto y nada, salían así. Entonces, ok, hay que hacer game design, hay que hacer... Y encima es un juego hipercasual para celular que sale a un mercado que es muy competitivo. Entonces tenía que ser un juego bonito, que anduviese muy bien, porque siempre se trata de bajar la vara a la hora de celulares, porque los que juegan hipercasuales por lo general no tienen celulares muy caros, entonces tiene que ser súper óptimo. Y bueno, y ahí es donde empezás con el desafío. Bueno, no animemos nada, pongamos orden. Y es como que, ok, no, porque se tiene que ver prístino el juego, porque estamos en un segmento muy competitivo, exactamente. Tiene que ser atractivo. Así que bueno, ahí es donde empezás a hacer experimentos raros sobre la marcha. Literalmente empezás a experimentar en una producción. Les acabo de decir que no se experimenta en una producción, pero cuando estás tan a los pedos decís, bueno, pruebo algo. Si sale, queda. Lo testeo, bueno, lo testeo después. Porque esa es la otra, en esa clase de producciones que son tan rápidas, el flujo de plata se corta en cuanto no te dan la métrica. Entonces, como les dije, 2 semanas se publica un prototipo. Ese prototipo tiene que andar básicamente. No se lleva playtesting, no se lleva nada. Tiene que funcionar. Ok, andó ese prototipo, bueno, se testea. Se testea la publicidad, se testea cuánta gente lo juega, a cuántos le gustan. Si dan los números, bueno, sigue adelante y así hasta que se le mete monetización. Creo que hay 2, 3 etapas más y si pasan esas 2 etapas, listo, se publica. Genial, tenés un juego que genera plata. Empezás a trabajar en el siguiente.
Si en cualquiera de esas etapas no cumpliste con las expectativas, chao, se cancela el proyecto, arranca con el siguiente. Y por lo general hay que tirar todo y hay que hacer todo de vuelta. Entonces, por lo general si se trata de no mantener la temática, pero si se mantiene la temática, joya, porque ya trabajaste algo, reciclás, pero si no, y bueno, hay que hacer todo de vuelta y hay que hacer personajes nuevos, hay que rigarlos de vuelta y hay que animarlos de vuelta. Entonces, bueno, como estábamos con ese ritmo de trabajo, estábamos trabajando en un juego submarino. Ahora que lo pienso, qué bueno que no tenga texturas esto, porque creo que todavía estoy con un NDA firmado, así que técnicamente no puedo mostrar esto. Pero bueno, acá nadie sabe nada. El Guille no está, no está, se fue el Guille, no sabe nada. Yo chequeo por las dudas. Entonces, bueno, tenía que dibujar un montón de peces. Ahí está. Tenía que dibujar un montón de peces al mismo tiempo. Entonces tenía que hacer muchísimos peces, tenían que tener muy pocos polígonos, tenían que tener 4 o 5 animaciones. Animación para nadar, animación para estar en idle, animación para pegarle al jugador y una animación de muerte. Como teníamos que dibujar tantos agentes en pantalla en celulares de tranquilamente hace 7 años, el modelo no podía tener más de 2000 polígonos. Y tampoco podía tener más de 20 huesos. Entonces, bueno, ok, no se puede reciclar, ¿cómo puedo hacer eso? Y bueno, terminé quedando en esto, que es esta piraña bastante chistosa y tenía que animarla. Entonces, en primera etapa intenté hacer un shader, no anduvo o andaba a veces y se movían todas las pirañas al unísono, entonces terminé recurriendo a esto. ¿Cómo planificar un rig? ¿Cuántos huesos tiene esto? 1, 2, 3, 4, 5 y un pivote y listo. Y con 5 huesos resolver las animaciones. Por eso le digo que hay que a veces planificar un rig y hay que encararlo con las limitaciones que uno tiene a la hora de trabajar. Si estuviese trabajando en otra cosa, que ahora les voy a mostrar otros ejemplos, sí, tiramos manteca al techo, ponemos huesos, controladores, todo, hacemos un rig que se vea decente y que no sean los huesos crudos como están acá. Pero bueno, con la limitación del proyecto con la que estaba trabajando y la limitación de tiempo que tenía, no podía hacer un esqueleto un poquito más complejo, con más detalle, y tampoco podía darme el lujo de pulir el esqueleto con el que estaba trabajando para yo trabajar cómodo, porque no había tiempo de trabajar cómodo. Entonces por eso es que tiene los huesos así como están. Y después de haberlo animado, tiene esta animación que, a ver... Esta animación que se llama Swim, que es la animación de nado del bichito. A ver si escondo todo, ahí se ve un poquito mejor. Esa es la animación de nado. Bastante simple, bastante básica. Y por cómo yo había planificado el rig, tampoco se puede animar mucho con los pocos componentes que hay. Entonces, ¿qué es lo que hice? Básicamente no lo animé. Agarré un hueso, le puse una onda sinoidal para que hiciera esto en un eje. El siguiente hueso hice exactamente lo mismo pero corrido y el siguiente hueso lo mismo pero corrido. Entonces hace el efectito del bamboleo de la cola. Tienen los 3 huesos la misma animación pero corridito en cómo se asignaron los keyframes y listo. Y acá se ve el ejemplo. O sea, arranqué con una pose, segunda pose, tercera pose y después corrí cada una de las poses en cada uno de esos huesos. Ese es otro tema. Muchas veces se planifica un rig dependiendo de qué es lo que vamos a animar y cómo lo vamos a animar. Después me terminé arrepintiendo porque como el proyecto pasó de etapa y tuve que seguir animando al bicho con el esqueleto asqueroso que hice, no asqueroso, pero con la simpleza del esqueleto tuve que inventarme cuestiones bastante raras, como por ejemplo el idle. Y el idle es bastante parecido. Es bastante más tranqui que cuando nada, pero sigue los mismos principios básicamente. Mismos keyframes, en las mismas poses, elegí los huesos, los corrí un poquito para la derecha y listo. Y los hice cíclicos para que, bueno, salieran.
Lo complicado fue cuando el bicho ataca. Y acá básicamente me quise morir porque tuve que animar todo a mano. Como ven acá la cantidad de keyframes que tuve que meter acá. Y bueno, ahí está el tema de la planificación. Planifiqué para cierto punto, pero no esperaba que el proyecto siguiera adelante. Entonces dije, bueno, qué sé yo. Dani, ¿cuánto tenemos? 3 días. Bueno, qué sé yo, no duermo. Ya fue. Lo que sea con tal de pagar el alquiler. Pero otras veces les van a tocar otros trabajos en donde se pueden dar el lujito de decir, ok, ¿cuánto tiempo tenemos? Este es un proyecto que estamos haciendo con un amigo en nuestro tiempo libre, básicamente para mostrar portfolio, para ver si enganchamos otros trabajos y porque los dos queríamos hacer un juego de robot y trabajar en un juego de robots y jugar un juego de robot porque no hay muchos juegos con mechs. Está Titanfall, pero listo. Entonces fue como, bueno, hagamos un Titanfall. Acá. En este creo que sí me van a andar las texturas. Creo. ¿Sí? ¿No? Sí, felicidad. Bueno, este rig ya es bastante más complejo. Como ven, ya no tengo los huesitos que tengo que ponerlos en transparente, o sea, cuando ven el modelo ven que tiene un montón de hilitos alrededor que básicamente son formas que se le asignan a los huesos para que sea cómodo animar y no tener que estar pasando a transparencia, elegir el hueso, moverlo, volver, ver qué tal bien qué bien se ve la animación. Esto va por encima del modelo. Y aparte, tiene muchísimos huesos que están ocultos que controlan muchas partes del modelo, porque acá no tengo limitación. O sea, en el otro, ¿cuántos huesos tenía? 5 huesos. Acá, vamos a ver, creo que acá tengo, no sé, fácil 300. 165 huesos tiene este modelo. ¿Qué se están viendo? Ah, no, sí son 165. Y bueno, esto obviamente tiene una planificación distinta. Cuando se dispone muchísimo tiempo y cuando no hay una limitación técnica muy clara, esto está orientado para PC y consolas. Entonces, obviamente hay una limitación técnica, pero no es lo mismo una PC y una consola que un celular de hace 7 años. Entonces, sí, ya está la posibilidad de explayarse muchísimo y como no tenemos tiempo límite para trabajar en esto, se puede llevar adelante un proceso iterativo. Que a muchos no les gusta trabajar de esa manera, pero a mí me encanta. Y eso lo aprendí con uno de mis profesores que ahora está en Riot. Básicamente no se implementa nada en el engine o no se implementa nada de verdad, sino hasta el último momento en donde se aprueba todo. Se utilizan previas básicamente cuando se hace el modelo, no se hace un modelo final, es un modelo que no tiene texturas, no tiene absolutamente nada, está en blanco, que es un proxy mesh. Y ese proxy mesh tiene un esqueleto. Muy rústico, muy básico, pero que cumple más o menos con los requerimientos que necesita un animador, se prueba en el motor y se ve si anda. Y eso hay una ida y vuelta entre los artistas de textura, el que riguea, el artista técnico, los programadores y los animadores, y se va puliendo el rig una y otra y otra y otra vez hasta que queda una versión final, se implementa y listo, ya sale andando. Así como se trabaja en Riot, específicamente en League of Legends. Calculo que, no sé si lo jugaron alguna vez. Tiene una rotación de campeones. ¿Cada cuánto sale un campeón? ¿Cada 2 meses? ¿3 meses? Una cosa. 4 meses. Bueno, cada campeón nuevo pasa porque no se reciclan rigs ahí. Cada campeón tiene su esqueleto con su set de animaciones propios. No se reciclan de un campeón a otro. Y tienen ese proceso iterativo. Arrancan con un proxy mesh, se riguea, se les hacen unas animaciones muy rústicas, que por lo general ni siquiera son animaciones en sí, son las poses clave de cada uno de los ataques o movimientos que va a tener el personaje. Se implementa, se prueba. Bueno, en lugar de cortarte el presupuesto como en los juegos casuales, dicen, bueno, dale, ¿cómo ando en playtesting? Joya que hay que pulir, que hay tiempo que ajustar. Se toquetean las animaciones, se pule de vuelta el rig y se vuelve a implementar. Y así hasta que ya llega a una versión final. Las poses esas convencionales son como las que traes en la animación 2D, ¿o no? Exactamente. Las poses clave en animación 2D. En 3D directamente se interpola. A ver. De una cosa a la otra.
de una pose a la otra, pero acá yo estoy interpolando en curvas. A ver, voy a poner una... Ahora, control tab. Me están fallando los atajos. A ver, una animación canchera que tenga... Level intro. Sí, es el giro landing. Bueno, por ejemplo, con esta animación. Esta animación cuando la encaré, ven la cantidad de keyframes que tiene por cada uno de los huesos que tiene. Son un montón. Pero cuando encaré esta animación yo ya tenía el rig armado y ya sabía lo que quería hacer. Entonces básicamente hice la primera pose, que es cuando está en el aire, cayendo. La segunda pose, que es cuando aterriza con el puño. La tercera pose cuando arranca a sacar el arma. Y la última pose cuando ya está en estado de reposo. Esas eran las poses clave que yo sabía que quería que tuviera la animación. No las pulí, las puse así y entre un keyframe y otro no interpolé, o sea, pasaba de un frame a otro, se veía súper duro. Pero ¿qué es lo que pasa? El programador necesitaba saber cómo iba a implementar esto en el engine, entonces hice esa primera animación muy rústica, muy básica y de una lo más rápido posible la tiré a un real. Estábamos trabajando en un real ahí. Como para medir el timing a la hora de jugar en el gameplay. Toma mucho tiempo, es muy larga la animación, es muy corta, es legible desde la perspectiva del jugador con la cámara que ellos, porque mientras está ejecutando uno pone la cámara en Blender pero uno no la está moviendo en tiempo real. El jugador sí, puede haber un imbécil que esté haciendo así con el mouse y no se ve la animación, ¿viste? Entonces... los bloques de colores, eso tiene que ver con la planificación del rig. Como yo sabía que esto lo iba a tener que animar yo, y en caso de que no sea yo, iba a ser un animador que sea puramente animador, uno tiene que asumir que no todos van a tener el mismo nivel técnico que tiene uno. Entonces hay animadores que van a animar, que van a conocer una interfaz muy básica de Blender, hay animaciones que se ponen y arman un script en Python y te lo corren en Blender y te autorriguean cosas. Hay animadores que no animan y que hacen las cosas horrendas que hago yo porque soy muy malo animando. Entonces, para poder trabajar cómodo, como sabía que iba a tener muchos huesos, básicamente armé un código de color en donde cada grupo de huesos, por ejemplo, todos los huesos de un brazo son morados. Todos los huesos del brazo derecho son morados, ¿no? Del brazo y los dedos de la mano. Todos los del brazo izquierdo son naranja. Y así, así, así. Entonces, el torso es verde. Si estás leyendo torso, ¿qué? Bueno, sí, todo. Y bueno, los agrupé así porque, bueno, después descubrí que había un plugin en Blender que te deja. No sé si acá lo tengo puesto. Bueno, después descubrí que está este plugin que te deja hacer una UI que te deja esconder partes que no querés ver. Por ejemplo, si solamente querés ver el root, solamente querés ver el torso, solamente querés ver el control del arma. Entonces podés esconder qué huesos querés ver y qué huesos no. Y bueno, eso es también parte del trabajo iterativo que le decía, porque cuando yo empecé, creo que estuve un mes diseñando el modelo. Después en la parte de modelado, texturas, estuve 3 semanas. Con el rig creo que estuve también 3 semanas y después todas las animaciones, no sé, hace 3 años que estamos trabajando en esto. Son 40 animaciones, entonces pasa mucho tiempo y de repente sale un plugin que te soluciona algo y decís, ay, pero esto ya ¿cómo lo quiero meter? Pero en este personaje ya no puedo porque ya está el rig hecho, ya está implementado y ya está andando. Entonces en producciones más largas te pasa eso. La deuda tecnológica también aplica a la parte de la animación y rigging, donde te termina comiendo. Descubrís un plugin, descubrís una técnica y la querés implementar y cuando la implementás ves que no solamente a veces, o sea, se te puede desarmar todo, pero por ejemplo, descubrí una nueva técnica de animación y es como que, uy, mis animaciones se ven geniales y ves las animaciones que hiciste antes y decís, están todas las demás hediondas, ¿qué hago? Tengo que reanimar todo, no reanimo nada, animo feo para que estén todas más o menos parejitas. Entonces, bueno, ese es el tema. Y le quería mostrar de ejemplo porque este es uno de los rigs más complejos que me ha tocado hacer. Y tiempo después descubrí una técnica mejor para controlar el root bone, que es el pivote del modelo, que la descubrí cuando esto ya estaba rigueado, implementado y andando.
Y fue como que no lo puedo implementar ahora, ya tiene 40 animaciones. Si hago eso, se rompen las 40 animaciones, tengo que reanimar todo. Imposible, no se puede. Entonces, es bastante importante conocer. Aparte también lo hice mientras estaba aprendiendo a riguear bien, entonces, nada. Es importante a veces planificar un rig y charlarlo a lo mejor con el diseñador. Y ya está, ya no voy a seguir el sketch, sino que voy a hacer un ida y vuelta. Y ahí es donde vos empezás a negociar con los programadores y con el diseñador. Bueno, ¿qué va a hacer este personaje? ¿Qué vamos a hacer? ¿De qué va a ser el juego? Bueno, el juego va a ser de un pájaro que vuela y hay drones que le disparan. Bueno, ok, ¿cómo vuela el pájaro? ¿No? ¿Qué es lo que querés que haga el pájaro? ¿Qué es lo que querés que vuele? O sea, y por eso es bastante importante tener ese diálogo y no simplemente, joya, dale, te hago el pájaro. Haces el pájaro y te dicen, bueno, pero ahora el pájaro tiene que hacer piruetas. Y es como, el rig no está pensado para que haga piruetas. Bueno, lo soluciono yo programativamente, te dice el programador, y de repente las piruetas están mochas. El tema es que cuando las piruetas están mochas, no van y le dicen al programador, che, las piruetas están mochas, sino que le dicen, che, está animado para el ojete porque las piruetas están mochas. Digo que yo no lo hice, lo hizo el programador, ¿y por qué no lo hiciste vos si vos sos el animador? Entonces, Una pasada de pelota. claro, hay una pasada de pelota. Si tenés un buen equipo de trabajo, por lo general no pasa y todos son responsables, pero bueno, en un mundo ideal todos serían responsables. La realidad es que la gente no es muy así. Entonces, bueno, por eso es que es muy importante a lo mejor comunicarte bien con el diseñador y, ok, ¿qué quieren hacer? ¿Cómo vamos a programar esto? ¿Cómo lo vamos a encarar? ¿Qué pensás que puede llegar a ser el dicho pájaro? ¿Va a ser pirueta? ¿No va a ser pirueta? ¿Va a aterrizar en un momento? ¿Tengo que animarle las patas? No. ¿Puedo no hacer el rig? ¿Podemos hacer esto programativamente? ¿Lo querés hacer programativamente? Pero sigo probando el punto negro, que es el punto de anclaje, o ¿Cómo? los hilitos para el punto negro. Los hilitos, en este no sé por qué están, no deberían estar. Básicamente es la relación de parentesco entre huesos. Los huesos por lo general están emparentados en una cadena y hay huesos que son hijos de otro hueso. Por ejemplo, el hueso de la mano es hijo del brazo, este es el hijo del bíceps, este es hijo del hombro, el hombro es hijo del hueso de la columna y así. Por lo general el padre de todo es el hueso de la cadera, que es donde está el centro de gravedad. A menos que estés animando algo raro como un perro o un gato, en donde el centro de gravedad es más complicado de tener. Y aparte de eso se usa un root bone, que es esto que está acá abajo, esta cosa con flechas, que es el pivote que va a tener. Exactamente, el punto en el que va a apoyar con el suelo. No necesariamente, hay motores que no lo requieren, hay motores que sí. Yo me acostumbré que es una buena práctica tenerlo por las dudas. Después metes el modelo en la Unity o en Unreal y el chabón está cruzado y camina acostado, ¿viste? ¿Qué pasó? Bueno. Y todo el piso, todo el... Sí, entonces así, exactamente. Sobre todo cuando haces pasaje yo trabajo más que nada, si bien yo uso todo, porque me ha tocado usar todo, me gusta mucho trabajar en Blender, pero cuando le pasas esto a un artista que está en Maya, el eje de coordenadas es distinto, entonces las cosas están giradas. Y cuando después lo lleva a Unity o a Unreal, están de vuelta giradas y con otra escala. Entonces, bueno, por eso también tenés que hacer los rigs, aplicar todas las escalas y tirárselo, probar lo más pronto posible. Después, este era otro ejemplo que está divertido. Esto va a estar divertido de ver de entrada. Me da un poquito de vergüenza mostrarlo, pero ya fue. Si Blender me acompaña. Ahí está, manso modelo. No se ve, ¿qué pasó? Este es un ejemplo de un rig que no planifiqué y que fui haciendo a los ponchazos porque estaba desesperado en ponerlo en el engine, porque el programador quería tener enemigos y es como que, ¿podés poner un cilindro? No, es que no se lee bien la silueta, poné un cubo, haceme el aguante, no, bueno. Terminé no planificando muy bien el rig. ¿Qué pasó? Cuando lo tiré en Unreal estaba mal la escala y no podía solucionarlo, no podía resolver el problema en Unreal porque encima necesitaba sí o sí un root bone porque es un bicho que te ataca y después vuelve a la pose original. El tema es que sale de su centro de gravedad, de su punto de anclaje, por así decirlo, y después vuelve. El tema es que cuando ponía el root bone, de repente cuando lo metía en Unreal, el bicho era minúsculo. Y era como que no encuentro la solución, no encuentro el problema, no sé qué está pasando. Le digo, ¿no lo podés escalar? Me dice, no lo puedo escalar porque se rompen las colisiones.
Él también estaba aprendiendo más o menos cómo lidiar con esos problemas en Unreal. Y bueno, ¿qué pasó? Escalé todo por 100. Escalé todo por 100, borré todas las animaciones que obviamente se rompieron y tuve que reanimar todo de vuelta. ¿Y por qué no se ve? Porque bueno, es tan gigante que cuando empiezo a hacer zoom, la cámara del viewport no lo alcanza a agarrar. Entonces tengo que venir acá y decirle, mira, en lugar de dibujarme hasta 10 metros, dibujame 1000 metros. Ahí está, ahora sí. Y ahora sí ya se puede trabajar con esto. El tema es que te vas al parámetro de animación y pasa de vuelta lo mismo. Me parece que con 100 andamos, sí, 100 anda. Este es otro bicho que también no planifiqué bien de vuelta. Tiene problemas en el root bone, tiene problemas en el movimiento de las patas. No calculé bien el IK y después descubrí que podía hacer el switching de otra manera, lo podía hacer en Engine. Tampoco pensé cómo iba a usar IK en el Engine. Pero como que lo hice como más o menos creo que puede llegar a andar. Y lo animé de la misma manera. Y afronté las consecuencias. Afronté las consecuencias, sí. Y bueno, lo que le decía recién, como no lo planifiqué bien y como se avanzó bastante y se le hicieron muchas animaciones, no sé si tantas, ahí está, las suficientes como para no querer tener que rehacerlas, pero lo peor de todo es que todavía le faltan animaciones a este bicho. Entonces, por no planificar bien el rig, ahora tengo que venir a animar esto. Y es súper incómodo porque la escala está mal. Cuando lo exporto a Unreal tengo que usar un exporter específico que me corrige los problemas de escala porque no se solucionaron escalándolo todo. Entonces, bueno, creo que este tiene texturas. Tal vez no. ¿Y supiste cuál era la manera correcta de hacerlo? Sí, exactamente. Después descubrí, es como, esto se arregla así. Sí, bueno, pues ya lo rigué, ya lo animé, ya lo implementé y el programador ya le puso la lógica. ¿Rehacemos todos? No, ni en pedo. Son 3 meses de laburo. Claro, así está. Al final quedó bonito. Porque bueno, esa es la otra. Uno le pone amor y terminás trabajando un montón hasta que... Es el problema también con tener un rig que no está bien planificado y que no lo armaste bien y que lo armaste medio a los ponchazos. Es que después alguien tiene que animar con ese rig. Y en equipos chicos uno muchas veces termina siendo uno mismo el que tiene que animar, pero en equipos un poquito más grandes, ni siquiera te digo un equipo de 100 personas, un equipo de 15, que puede pasar en una jam, que se arme un grupo, que se coparan todos con un proyecto y hay 15 o 5, y hay uno que es técnico que integra y hay 2 animadores, y vas a tener que hacer un rig y no vas a animar vos, va a animar otra persona. Entonces, si haces un mal rig y otra persona lo tiene que hacer, te va a putear toda la producción porque trabaja incómodo. Si trabaja incómodo, trabajas incómodo, te toma más tiempo y el tiempo es plata. Entonces, bueno, así es como producciones se van al caño porque no te dan los tiempos. Y bueno, tengo un buen ejemplo porque ahora tengo que seguir trabajando con este personaje como está hecho y nada, es un parto animarlo, es un parto hacer un ataque, es un parto hacer todo. Sobre todo implementar después. Mira, vamos a dejar el bicho ahí cheto. Por eso es que a veces es bastante importante planificar bien el rig. ¿Qué sigue? Bien. Hablando de planificar y no planificar rigs, cuando estén en una producción rápida o si les toca trabajar en una producción rápida o en una producción que ya arrancó y no tenían un animador o un rigger, o incluso hay producciones que arrancan y no hay artista, o hay veces en donde los productores son muy mala leche y no meten al artista sino hasta que ya está bastante avanzada la producción y te dicen tenés que hacer todo esto en X tiempo y ya planificamos todo y no te tuvimos en cuenta. Y como uno tiene que pagar el alquiler y esas cosas, dice sí, dale, yo lo hago. No hay problema, ¿qué hace falta que anime? Lo animo. Y bueno, ahí es donde entran todos los plugins de Unity, todos los plugins de Unreal,
los metahumanos, Mixamo, cuanto paquete de Unity haya gratis y pago, porque aparentemente a mucha gente le pinta pagar 50, 60 dólares un paquete de animaciones que tener un animador, darle la plata a él y decirle, haceme algo custom propio. Y bueno, te toca lidiar con el horrendo Mixamo, que es esto. ¡Pam! Esto es una herramienta que ahora es de Adobe, yo no sé si siempre fue de Adobe, en donde agarraron un actor de mockup, le pusieron los cositos y le dijeron, toma, anda a hacer boludeces. Y bueno, en cierta forma es útil, o sea, le veo la utilidad porque hay un montón de animaciones de muchas cosas. Esta en donde baila me parece genial. No carga, bueno, no importa. El tema es que esto después, como estas animaciones ya están cocinadas, te dicen, mira, me gusta tal animación que está en Mixamo, ¿no podés hacer que apunte un poco más arriba? O que con la espada pegue más lejos, o que salte más alto. Y es como que son animaciones cocinadas. Si esto los desenvalentona, o sea, la cantidad de keyframe que tiene esto, esas animaciones tienen tienen un keyframe por cada frame. O sea que si la animación, por ejemplo, yo voy a hacer una animación de 120 frames, voy a poner una pose, otra pose y otra pose, y en el medio algunas correcciones y listo. Habrán, yo qué sé, 10, 20 por hueso. Acá son 120, todos son frames. Y te dicen, editala. Ajá, ¿cómo? Es como editar una película cuadro por cuadro, o sea, es una locura. Pero bueno, medio que nos toca lidiar. A ver si lo puedo bajar. Y el otro tema es que Mixamo es bastante mañoso y hay como un método para bajar esto. El primero es bajar lo que sea que haya de Mixamo, porque esa es la otra. Si ves que ya están las cosas integradas en Engine, es como que lo puedo bajar de vuelta, le preguntas a tu jefe, no me toma nada, las bajo, las meto de vuelta en Unity, te toma esa mañana. Sí, tu jefe es pero muy forro y te dice, no, usa las que ya están, es como no se puede trabajar con esto. Pero si te da la opción, siempre es buenísimo decir, bueno, ok, las bajo yo. Y acá hay como 3 parámetros que es como que hay que tener en cuenta. Es como que, primero, que el FBX sea siempre binario. Siempre el FBX binario. ¿Por qué? Porque si el FBX está en ASCII, anda solamente en Maya. Y listo. Y en el engine, porque ya está cocinado en el engine, en la Unity. Pero es ineditable fuera de Maya. Si querés usar 3ds Max, o Blender, o Modo, o lo que sea, no lo abren. Siempre en binario. Siempre bajarlo con el skin, o sea, con el personaje que trae, ya sea este o sea otro, más allá que esto te deja configurarlo para agregarle otro personaje. Siempre bajarlo con el personaje. Yo no sé qué es lo que tiene esta página, que cuando decís, voy a bajar solo el esqueleto porque no necesito, se rompen las animaciones. Los pies se cruzan, es muy tonto, no sé por qué se cruzan, pero se cruzan los pies. Sí. No sé por qué se explota encima, es como, ¿en qué afecta que esté en una geometría? Sí. Sí. Y después las dos últimas opciones, en los keyframes por segundo, siempre en 30. Más allá de que el juego corre a 60, siempre se anima en 30 y... ¿Cómo? Se acelera, los motores gráficos pueden acelerar las animaciones. Se ven raras y es algo con lo que hay que proceder con cuidado, más allá de que los programadores digan, nada, no pasa nada. Hay una charla muy buena de la GDC, del animador de Destiny 2, en donde el tipo para Destiny 1 tuvo que 2 meses antes de que saliera el juego le dijeron, tenés que reescalar todas las animaciones de armas en primera persona que tiene el juego, porque el diseñador aceleró todas las recargas y todas las cosas, entonces tenés que reescalar todo. Entonces tuvo que volver, ajustar los keyframes de todas estas animaciones, creo que eran como 150 animaciones según lo que dice el chabón. Pasó semanas durmiendo 3 horas por día para llegar a la entrega. Para Destiny 2 el tipo planificó los rigs y animó ya sabiendo que las animaciones iban a ser escalables. O sea, escalables me refiero a que se van a estirar en tiempo, se van a acelerar o desacelerar. Porque ¿qué es lo que pasa en el otro? Tenía esa función,
pero como no la implementaron al final, cuando se aceleraban las animaciones se veían raras las recargas. Entonces animó ya pensando en eso, en que podía llegar a pasar. Entonces bueno, siempre es bueno en 30 porque no hay tantos keyframes, no es 24, entonces no se ve el salto entre un keyframe y otro. Más allá de que hay juegos hoy en día, sobre todo los juegos japoneses que animan en 24 o en 12. No sé. Nunca animé así. No, Japón siendo Japón, ni idea. Tampoco sé bien por qué lo hacen, supongo que por una remanente que les queda del 2D o del anime. Animan en 12, una locura. En 30 no hay tantos keyframes con los que lidiar y aparte es divisible. Casi siempre tenés 3 poses, donde arranca el momento copado y donde pega. Entonces bueno, 30 lo parto en 3, entonces 10 keyframes, listo, ahí está, me sale, más o menos. Un ciclo de caminata son 5 poses, pero bueno, las otras son in between. Son 3 poses, como la primera con el pie pisando, la segunda con el pie levantado y la tercera que es el otro pisado, exactamente, y listo. Y bueno, es divisible por 30, así que listo, chao, ya está. Hay gente que te lo hace en 12 igual. Hay gente que lo hace en 12, sí. Zapatea, mueve el pelo, como buena. Sí. Hay gente que usa mocap. Sí. Hay gente que usa Mixamo. Hay gente que usa Mixamo y que después no lo tira y tenés que pulir las animaciones. A ver si me acompaña esto bajándose. Ahí va. Nunca me mostró la previa, pero me lo bajó. Bien. Esta es la parte que dije, voy a hacer una demostración en vivo, voy a bajar un coso de Mixamo, voy a ajustar el rig, lo voy a tirar en Unity, le voy a tirar otra animación de Mixamo y no se va a romper. Tal vez. No me va a salir nada. Import FBX. Descarga Rumba Dancing. Bueno, y acá es donde empezamos a poner las cosas feas. El instinto te dice, sí, mandalo. El instinto está mal. El instinto que saca flote igual. Igual lo voy a importar mal para que vean. Lo importo así nomás. Digo import, ¡pam! Listo. De hecho no lo hizo tan mal. De hecho no lo hizo tan mal, no lo rompió. Ok, acá sí ya está. Acá sí ya está controversial. Polémico. ¿Qué hacemos cuando nos toca lidiar con esto? No lidiamos con esto. No lidiamos con esto. We don't. Bueno, ahí la levantó bien. Vamos a ver cuánto tiene esto. 72 frames. Estos programas no tienen una manera de compactar keyframes. Compactar keyframes. Claro, como condensar esa información. Todo esto sí, y ahí les voy a mostrar un método que a veces funciona, a veces no, pero podés. Te salva a veces las papas, a veces no te las salva. Ahí va, ahí tendría que lupear. Casi. Bueno, ahí está, ahí lupea. Vamos a poner esto en 30 frames. Ya están 30 frames, pero no lo está pechando por motivos. Entonces, bueno, hasta ahí todo joya. Es como, bien, lo metí en Blender, ahora va a ir todo sobre rieles. No, ¿por qué? Porque cuando te venís acá y decís, bueno, vamos a mostrar las propiedades, quiero que me muestren los nombres de los huesos. ¿Cómo se llama cada hueso? Se llama Mixamo Rig. ¿Y cómo se llama la animación? Mixamo. ¿Y cómo se llama el personaje? Mixamo. Bien, joya. Entonces, hay que reiniciar todo. Posete y mucha paciencia. Igual, acá es donde está el trucazo. Top Sheet Action Editor. Wireframe. Ahí está, me andan los atajos. Dentro de todo está bien el rig. Ese es el tema, que muchas veces a muchos animadores les malpega muchísimo los rigs de Mixamo porque no son editables, pero lo peor de todo es que los rigs de Mixamo para lo que hacen, que es para controlar un humanoide,
funcionan. O sea, están mal escritos y el keyframe reduction los rompe y a veces se rompe el engine, pero si yo fuese a encarar un rig para un personaje bípedo y haría algo bastante parecido a Mixamo, o sea, va a tener joints en los hombros, clavícula, a lo mejor le agregaría huesos en la cadera, pero eso soy yo. 2 para las piernas, 2 para los brazos, manos y dedos. Entonces es arreglable. O sea, hay que renombrar todos estos huesos. Que bueno, eso es todo un tema. Por suerte, hay plugins que optimizan el proceso. Control, F2, ¡pam! Batch rename. Podemos renombrar todo un montón de huesos y podemos encontrar cuáles son las cosas que nosotros no queremos que estén en los huesos. En este caso, Mixamo rig 2 puntos. Hay que decirle que vamos a cambiar los nombres de los huesos. En lugar de find replace, le vamos a decir que encuentre todo lo que diga Mixamo rig. 2 puntos. Sí. Lo hizo bastante mejor de lo que yo esperaba. Ahora los huesos ya tienen un nombre un poquito más coherente. Sigue habiendo un problema, que los huesos de la izquierda arrancan con left y el nombre del hueso. Y no parece tan grave, pero en ciertos programas, sobre todo en Blender, y creo que en 3ds Max, en After Effects también, Si no le pones R y L, R y L no puedes clonar para el otro lado, no puedes pejar una pose. Claro. Entonces, bueno, eso hay que arreglarlo. Hay que encontrar todo donde diga left y borrarlo. Y misma historia. Esto es una fiaca. Es... también ese, por lo menos en 2D hay que acomodar los pesos de diferencia. O sea, viste que por ejemplo los brazos son más pesados o las piernas son más pesadas que los brazos. Claro, Para que se muevan a la misma velocidad tienen que tener como menos peso. Si es gordito el personaje, claro. tiene que rebotar menos, digamos. Eso es cuando haces en 3D o en Unity, cuando haces el... Se me fue el nombre. Tengo Physics Asset en la cabeza, pero eso es muy específico de Unreal. En la Unity... Un Ragdoll, exactamente. Pero eso se hace dentro de Unity y... Unity dice que lo hace automáticamente y lo hace bien, pero la realidad es que terminás haciendo como un micromanaging. Claro, tocando las colisiones. Sí. Y bueno, agarrás todo esto, Dios. Control F2 y hay que agregarle el L o el R. Sufijo, punto L. Estoy asumiendo que mi inglés está funcionando y que escribí bien. Sí. Ahí está. A esto le falta un montón. Hacer controles, hacer constraints y un montón de cosas copadas para animar. Pero todas esas cosas no necesariamente tienen que ir en el engine. Y ahí hay otro tema que es la optimización, porque uno planifica un rig y hace un montón de controladores y constraints. Por ejemplo, un IK en la mano para no tener que andar moviendo el brazo así, después así, sino un joint directamente en la muñeca que lo mueves como si fuese una marioneta. Lo mismo con los pies. Y eso por lo general se hace agregando un hueso que controle otros huesos. Pero eso no necesariamente tiene que ir a Unity o a Unreal. Directamente podemos decir, estos huesos van, estos huesos no. Son estos. A ver si los tengo acá. Vamos. Por ejemplo. Creo que acá está en Forward Kinematic. Eso significa que voy a tener que mover cada hueso individualmente. ¿Cierto? Si yo muevo este hueso, me mueve el hombro. Si muevo este... Ahí va.
Porque no tiene constraints, no tiene restricciones. Podés, en Blender, en 3D Max, en todo, podés crear tablas de restricciones para huesos, para que copien el movimiento de un hueso o no, o hereden de un hueso o no, o hacer cosas más locas como que estén mirando un punto y cosas así. ¿Dónde está este? Feche, Sí. perdón que te joda, Guille se tuvo que ir por un tema particular. Quedo yo como medio recargo. Más o menos cuánto tiempo te queda de la charla, porque después tenemos la charla con mi Batista y no quiero que los chicos hagan tarde. Termino con Mixamo y estamos. No voy a ir a Space Switching porque eso ya es Otra charla aparte. es otra charla. Pensé que entraba, pero es otra charla. Tranqui, porque justo arrancamos tarde. Dale, sí. Más que nada para que no se hagan tan tarde los chicos. No pasa nada. IK. Y esto es un IK. Puedo mover todos subiendo una mano. El tema es que... Sí, IK es de Inverse Kinematic. El tema es que Unity es dinámico. A veces lo querés usar para animar. Y, por ejemplo, este hueso que está acá, el que quedó flotando aparte, no tiene que ir a Unity. Porque está sumándole peso al modelo con más huesos que solamente le sirven al animador mientras está animando. Entonces, no tiene mucha gracia que vayan. No hace falta usar tantos constraints. Este no tiene ningún constraint, pero no se los voy a hacer ahora porque ya me apuraron con la charla. Pero bueno, ahora ya está bien nomenclado, o sea que esto tranquilamente ya puede ir a Unity. No necesariamente. Obviamente, si lo queremos seguir trabajando, como yo les decía, está planificado, pero como es un proceso iterativo, tengan en cuenta que a lo mejor esto en las primeras 2 semanas de desarrollo. Bueno, ¿qué hace falta? Hace falta un personaje que camine, que corra y tenga manos. Bueno, chao, mixamos, pam. Y lo renombro los huesos para poder seguir usándolo, porque ya sé que más adelante voy a tener que hacer constraint y cosas así. Pero como eso no va en el motor, lo podemos dejar así como está y anda. Esto que contabas sobre exportar para distintos motores, por ejemplo, un consejo como para Unity, para Unity, ¿qué es lo que vas a hacer? Un consejo es armarse de paciencia porque los ejes de coordenadas no siempre son los mismos entre motores y entre programas. Blender es un bicho muy raro y muy estúpido en donde usa 2 metodologías distintas para los ejes de coordenadas. Usa OpenGL, el estándar de OpenGL, y el estándar de DirectX. Por ejemplo, si ven acá, ven que... no estoy mostrando el cosito, pero ven que la línea verde es el eje Y y la línea roja es el eje X. Eso significa que la línea azul, que no se ve pero está, es el eje Z, apunta para arriba. Bueno, miren qué lindo cuando vamos a Unity. ¿Dónde está la línea amarilla? Arriba. El X ahora es profundidad y el Z ahora corre así. Exactamente, entonces cuando tirás de Blender a Unity se rompe y es como que ¿qué pasó? ¿Por qué está girado? Bueno. Y después decís, pero en Unreal va a ser, bueno, en Unreal ahora la Y es la que corre así, no así. La que es profundidad es la X y hacia arriba está la Z, entonces decís, bueno, al menos la Z, apenas la pegó en una. Igual está buenísimo, por ahí nos ha pasado y no entendíamos realmente cuál era el criterio. Claro, el problema es que cada programa usa su sistema y en Maya, creo que Maya es igual a Unity, entonces ahí vos decís joya. Pero 3ds Max es como Blender y Modo usa como el de Maya pero invertido, no sé, es una locura y cada programa es un parto. Pero no se preocupen, hoy estoy yo, así que... Pasó algo similar, la diferencia entre el OpenGL y el OpenGL. Ujú. Nos mostraron un ejemplo con una pared de Le llamo un beso. Perdón. ¿Qué pasa con las texturas? Y bueno, hay que a veces lidiar con eso. Es muy... Hay una lógica, porque uno dice, bueno, si los coordenadas son así, y en Unity son así, si yo las cambio, va a funcionar. Y uno dice, sí, anda, y lo tirás a Unity y no anda. Y es como, ¿qué pasó ahora?
Y bueno, Unity siendo un Unity. Y estás todo un día probando y cambiando, probando y cambiando, probando y cambiando, probando y cambiando, hasta que hay una que anda. Y decís, listo, ya está. Y ahora vamos a ver cómo me sale todo mal y lloro. Suena parte del proceso. Es parte del proceso. Suena parte necesaria del proceso. Bueno, ya lo renombré. Lo voy a exportar sin animaciones. Por ahora. Ese es otro tema con el que tienen que lidiar, dependiendo si están en Unreal o en Unity. Hay una cosa muy linda, que esto es linda y fea al mismo tiempo en Blender, que es el stack de animaciones. Pueden animar un montón de cosas en Blender y armar un stack y tienen todas las acciones, que son las animaciones que va a tener el personaje. Lo arman, las cortan, las dejan toda armadita, empaquetadita, lo tiran en Unity en un solo FBX y Unity lo levanta y anda y les queda armadito igual que en Blender. En Unreal no. En Unreal hay que sacar un FBX con cada animación por separado. Unreal queda fuera de esta charla, lo traje pero no lo vamos a usar. En tu cara, Cacho. Y por esto le dije que lo bueno que estoy yo acá. Si quieren se los paso a esto. Yo ya tuve que lidiar con esto en el primer juego que publiqué en PC, en donde las coordenadas se cambiaban, las escalas se cambiaban y todo se rompía. Así que me armé un preset. Estuve una semana probando y probando y probando y dije, bueno, hay un preset que se llama Unity Export. ¡Pam! Que lo toco y ya queda todo esto configurado. Solamente se exportan los objetos, solamente el rig y el mesh. Y acá ya me acomoda las coordenadas. Yo cambio esto y me muero porque no tengo la más pálida idea de cómo van. Si tengo que hacer eso otra semana me pego un tiro. Me cocina las animaciones y me las exporta. No las voy a exportar ahora. Hay que ponerle un nombre. ¿Alguno sabe qué tipo de baile está? Vamos a ponerle el personaje. Al escritorio porque puedo. Unreal queda fuera de esta charla, así que chao. Si hubiese más tiempo, en la Jam no lo va a usar nadie. ¡Pam! Listo, anduvo. ¿Cómo sé que anduvo? Porque me tomó automáticamente la escala que me dice que es en 1. Cuando yo lo tiro en la escena, no está girado, lo cual es un logro espectacular. Y cuando despliego, los nombres de los huesos están donde tienen que estar. Golazo, ya tenemos la mitad del problema resuelto. 2 semanas más de vida. Sí, literalmente. Me dijiste, chao, anduvo. Después lidiar con el rig. Por lo general, esto es otra charla que es un montón de Unity, de cómo funciona el sistema de avatars adentro de Unity, en donde puede haber un esqueleto que tiene una morfología y poder heredar un esqueleto de otro personaje con otro avatar distinto. Por ahora vamos a decirle que lo cree de este modelo y que no va a ser genérico, sino que va a ser un humanoide, porque es lo que estamos trabajando. ¿Cómo que vas compartiendo el esqueleto y Entre varios personajes. Esto sirve para hacer el retarget, que es lo que vamos a hacer justo ahora. Agarramos el esqueleto y le decimos que va a ser de tipo humanoide. ¿Por qué? Porque yo ahora no voy... ¿Vieron cuando les dije, cuando nos venga una animación así, la forma en la que vamos a lidiar con esta animación es no lidiar con ella? Probablemente en algún punto haya que hacer, pero es una jam y hagamos de cuenta que tenemos que entregar un coso en 48 horas. No vamos a toquetear una animación, vamos a meter la animación así como está. Le decimos que es un humanoide, lo configuramos para ver si está todo en orden. Está todo verde, eso significa que está todo en orden, no lo voy a revisar. Hecho. El personaje está en pose T y me dice que está todo bien, listo. Entonces, en lugar de hacer esa animación, directamente vamos a meter la animación que descargamos de Mixamo. Dancing Rumba. no la pasas por Blender? No la pasé por Blender, no. Ojo, hay formas de pasarla con Blender en el caso de que queramos editarla. No directa, porque eso sería una locura, sino hacer un retargeting usando un plugin. De vuelta, ¿cómo lidiamos con eso? No lidiamos con eso. Metimos un plugin que la transforme y que lo arregle. ¿Alguien lidió con eso? Alguien ya lidió con eso y buscó una solución y nosotros le vamos a dar las gracias. Le decimos que sea un humanoide, aplicamos y ahora... ¿Qué? ¿El plugin para qué? ¿Para hacer retargeting?
No, es Rococo. Rococo se llama. Y listo, ahora tenemos el personaje en pose T con todos los huesos como tenía que ser, todo lindo. Y otro personaje que está explotadísimo, que es el de Mixamo, que no está en pose T. Y cuando vemos los huesos, bueno, se llaman Mixamo. Y todo se llama Mixamo y la animación se llama Mixamo. La animación se llama mixamo.com. Te quede bien claro quién te dio esto. O sea, nada. Que no se te olvide. Pero anda esta animación, no se está rompiendo esta animación. Si yo quisiese meter esta animación dentro de Blender, tendría que ajustar los pies. Si ven acá el pivote, cómo está cambiando el root. Esto es una bandera roja gigante. Es como el programador te va a decir, che, el personaje está quieto y se está moviendo para cualquier lado. Y bueno, qué sé yo. Eso porque la animación y el pivote del personaje se está moviendo. Pero bueno, como los dos son humanoides, se puede, pero eso es un problema del programador, no mío. Yo ya lo animé. Los vimos. Nos vemos en 2 semanas, Gil. Una sabe banderita roja no la vamos a pasar. Pero bueno, como ya son humanoides, esto lo puedo configurar. Aparentemente está bien, lo tomó. No lo voy a revisar. Verde y Squid. Está todo verde, está todo verde. Los dos tienen un avatar, los dos tienen las animaciones, los dos son humanoides. Y esta es una cosa que tiene muy linda Unity, que hace muy bien el retargeting de animaciones, siempre y cuando todo esté en verde. Entonces ahora puedo venir, crear un animator controller, animator controller, pam, no le voy a cambiar el nombre. También lo toquemos mejor. Tipo, está en verde y ahora. No sean así, cambien el nombre, pero bueno, yo ahora no lo voy a hacer. No estoy siguiendo la lógica. Pongan, si están siguiendo si hacen un personaje, o sea, literalmente estamos haciendo lo mismo que hace Mixamo, que le pone Mixamo a todo. Pero bueno, pónganle un nombre y díganle, qué sé yo, si el personaje se llama Juan Carlos, pónganle Juan Carlos-Mesh, Juan Carlos-animación en la que corre, Juan Carlos-saltando. Juan Carlos Mixamo. Juan Carlos Mixamo. ¿Quién nos enseñó a hacer? Mixamo, me encanta que el estado se llame Mixamo-com y la animación se llame Mixamo. Ok, anda. Con frita. Sale con frita. Entonces, ahora yo, en teoría, yo podría agarrar en Unity el personaje que yo acomodé, que se llama personaje, asignarle el animator controller que acabo de hacer con la animación de Mixamo. Pam. Y si yo ahora le doy play, debería funcionar y deberían los dos personajes bailar. En teoría, puede fallar. Sonaba muy buena la idea de hacer como una clase en vivo en donde yo lo iba a hacer, ahora que lo tengo que hacer cuando le dé play la voy a cagar. Andar. Ahora, si nos matamos, nos matamos. No solamente casi, anduvo perfecto. El de Mixamo se rompió, pero el que yo hice anda. Y bueno, así es como no lidiamos con animaciones de Mixamo. Limpiamos el rig, lo metemos en Unity, las animaciones de Mixamo están aparte y las retargeteamos dentro de Unity. ¡Pam! Y en eso concluye la clase porque no puedo explicar Space Switching hoy día. No, pero está buenísimo, muchas gracias. Porque hay veces que es eso, la desesperanza de no saber cuál es la lógica. Sí, y muchas veces, o sea, estas cuestiones, es muy fácil buscar videotutoriales en YouTube de gente que te dice, te enseño cómo hacer animaciones en Mixamo. Y lo tiran y les anda y vos decís, sí, pará, hay un paso que acá no anda. Bueno, esos son los pasos. Que los pivotes estén correctos, que cuando exportás de Blender o Maya a Unity, que las coordenadas estén bien ajustadas y que Unity más o menos solucione los problemas. Esto también se puede hacer en Unreal. Hay más pasos involucrados, pero también se puede hacer en Unreal. Funciona. Me ha tocado lidiar con eso y no es exactamente... en Blender, sí. O sea, en Blender tenés que limpiar el rig, tenés que acomodar los nombres, tenés que acomodar los pivotes y que todo quede en pose T. El retarget en Unreal es... hay que hacer unos pasos extra en donde hay que convertir el rig en un rig específico de Unreal y en ese rig... O sea, hay que convertir el esqueleto en un rig
de un real y ese rig a ese se le pueden retargetear animaciones. Más o menos parecido, porque es el paso que yo me salté acá, en donde vine acá y dije configurar. En un real hay que hacer todo esto manualmente, hay que decir, este hueso es este hueso es este, listo, anduvo, chao, sale. Pero sí, más o menos lo mismo. No, dependiendo obviamente del personaje con el que estemos trabajando. Claro, a menos que sea, claro, a menos que sea un dinosaurio con 6 patas, 3 ojos y cuernos. Claro, y ahí es como, bueno, chao. No hay, igual lo bueno de eso es que no hay animaciones de Mixamo para esos bichos. Así que, no, ¿y ahora? ¿Quién va a animar tu cancerbero ahora? ¿Quién estudia eso ahora? Muchas gracias, Peche. ¿Listo? Chicos, ahora sí, ¿les parece?